Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:10 en la mañana. Estamos a exactamente un año de las elecciones. Todavía no hay fecha para el próximo proceso electoral, pero estamos hoy 5 de febrero. En teoría, las próximas elecciones presidenciales serán en febrero, todavía no sabemos la fecha, en febrero del próximo año. El Consejo Nacional Electoral tendrá que declarar el inicio del periodo electoral en los próximos días. Todavía no hay fecha, no, Belkis, para eso, ¿no? No dice nada, ¿no? Todavía no hay fecha. Bueno, un año antes, más o menos, del proceso electoral, ya tenemos la primera precandidatura que ha sido anunciada, formalizada. Ocurrió la semana anterior y está con nosotros el ingeniero Carlos Rabascal Salazar. Él fue candidato a la vicepresidencia de la República, finalista en las elecciones del año 2021, en binomio con el presidenciable Andrés Arauz. Más recientemente, el año pasado, figuraba como un potencial precandidato presidencial por Revolución Ciudadana, antes de que finalmente se decanten por la candidatura de Luisa González en binomio con Andrés Arauz. Hoy, Carlos Rabascal decidió volar solo y buscar otro derrotero político. Ingeniero, qué gusto, bienvenido. Mauricio, muy buenos días. Belkis, buenos días. Y buenos días también a la audiencia de Primera Plana y de Radio Armónica. Gracias, Carlos. ¿Por qué lejos soy de Revolución Ciudadana y con el apoyo del Centro Democrático? Yo sé efectivamente que usted no es adherente de RC, pero usted ha estado cerca políticamente de RC desde el año 2020. Yo he estado cerca de la tendencia. Yo he estado cerca de la tendencia progresista y eso parece que hay complicaciones de entender. O sea, yo siempre he dicho desde el año 2019, cuando comienza el caminar de la política, he dicho, se requiere unidad dentro del progresismo. Y hoy, que han pasado todos estos temas en el Ecuador, que vivimos una crisis multidimensional, que vivimos una crisis en la política, que vivimos una crisis en la economía, que vivimos una crisis en la finanza pública, que vivimos una crisis tremenda en la seguridad y que vivimos una crisis institucional. Yo lo que hemos venido planteando es la construcción de un pacto social distinto, un pacto social que nos lleve a un acuerdo nacional para sacar al país de la crisis. Porque esto no se trata de Carlos Rabascal, ni de Juan Pérez, ni de nadie más. Se trata del país y eso debemos entenderlo. Si nosotros no trabajamos en ese pacto social que lleve a un acuerdo nacional, que vaya más allá de los temas ideológicos, entonces el país seguirá de tumbo en tumbo. Lo que está pasando en el país no es una broma. No es algo leve, no es un tema coyuntural, es un tema estructural lo que está pasando en el país. El tema de la seguridad no se resuelve tan solo con los militares en la calle haciendo redadas. Eso va mucho más allá de lo que estamos viendo en la televisión, de lo que estamos viendo en las noticias. El tema del narcotráfico es algo muy potente y que no está enquistado solo en el Ecuador, sino que está enquistado en el mundo entero, y tenemos dos vecinos importantes que también nos complican la vida por el tema del tráfico de la droga y el tráfico de las armas y la trata de personas, y eso no lo queremos ver. Y tenemos un sistema económico tremendamente debilitado, un sistema económico que tan solo se lo quiere manejar con ajustes fiscales en términos de reforma tributaria, en términos de seguir cargando impuestos a la gente, y cada 2 años queremos hacer reformas tributarias y no hablamos de la necesidad de reactivar la economía, no hablamos de la necesidad de generar riqueza para que llegue ese dinero, esa plata a los bolsillos de las familias ecuatorianas. Carlos, buenos días, bienvenido nuevamente. Belkis. Cuando usted dice se requiere unidad dentro del progresismo, se requiere de este pacto social, ¿usted coincide con este criterio de Jimmy Jairala en el sentido, y según recogen varios medios, de que la Revolución Ciudadana es excluyente y es algo que buscan zanjar justamente con una propuesta incluyente a la que esperan se sumen otras organizaciones políticas y sociales? ¿Coincide con este criterio de exclusión de la Revolución Ciudadana? A ver, a mí no me gusta opinar sobre lo que dice la gente, porque no me gusta responder y no me gusta distraerme de los objetivos principales. Pero lo que sí es cierto y lo que sí tenemos que trabajar es que el progresismo no puede estar en manos de una sola organización política. El progresismo requiere alternativas. Y por eso el día de hoy, y gracias por la invitación, Fabricio y Belkis, yo quiero invitar a todas las organizaciones sociales y a todos los movimientos y organizaciones políticas que se identifican con el progresismo a que se unan a este pacto social. Yo no he sido excluyente, yo he hecho una invitación abierta, lo vengo haciendo desde el 2019.
Aquí yo no es que estoy diciendo ven tú, ven tú, ven tú, pero no vengas tú. Yo no he hecho una invitación excluyente, he hecho una invitación incluyente. Ahora, que parecería que no hay, que las personas no tienen derecho a hacer esta invitación, eso ya es subjetivo de cada quien. Pero incluyente con la tendencia, con el En la principio. primero fue con la tendencia, porque antes que suceda esta crisis yo hablaba de la del pacto social y de la unidad dentro de la tendencia. Pero hoy que vivimos esta crisis, es obvio y evidente que tenemos que ir más allá de la tendencia. Porque, a ver, ¿a quiénes están matando? A los de derecha y a los de izquierda. ¿Quiénes no tienen trabajo? Los de derecha y los de izquierda. Te escuchaba, Fabricio, el tema de la Corte Nacional de Justicia, el Consejo de la Judicatura. ¿A quiénes afectan? ¿Afecta solamente a la derecha o la izquierda o afecta a todos? Afecta a los ciudadanos. Entonces, hoy es un proyecto Ecuador. Usted plantea, Carlos, un proyecto de concertación nacional más allá del componente ideológico de quienes podrían sumarse. Por supuesto que sí. Entendiendo que usted mantiene la visión progresista. Sí, es que uno no puede renunciar a ver, uno puede plantear el pacto social, uno puede plantear el acuerdo nacional, pero no necesariamente tienes que renunciar a tu pensamiento ideológico. Usted mantiene su pensamiento ideológico. Pero por supuesto. ¿Cuál es su pensamiento ideológico, Carlos? Un modelo de equilibrio social, el ser humano por encima del capital. Llevemos el bienestar a la sociedad ecuatoriana, institucionalicemos el país. ¿El papel del Estado? El rol del Estado es fundamental. El rol del Estado tiene que estar ahí. Tenemos que hacer un Estado eficiente. Yo no puedo decir a pretexto de reducir 1.500 millones de dólares el presupuesto del Estado, voten 50.000 ¿Su servidores visión es públicos, una visión del centro hacia la izquierda, Carlos? Correcto, sí. ¿Es una visión socialdemócrata, si se quiere? Si se quiere, llámenlo como quieran. También unos me han dicho, tú respondes a la doctrina social de la iglesia, otros me dicen, tú respondes del centro a la izquierda, tú eres socialdemócrata. Llámenlo como lo quieran. Pero su visión es de centro hacia la izquierda. Sí. Es que es importante que Correcto. usted le diga a la gente en qué piensa ideológicamente, porque yo me muero si mañana pasado le pregunto a usted, me dice las ideologías no importan. No sé, en serio. Oiga, es que en la última campaña había candidatos que decían no importa la ideología. Yo le pregunto a usted si importa la ideología, Pero por Carlos. supuesto que importa la ideología, pero mi querido Fabricio, el país entero conoce cuál es mi ideología, pues si yo no soy un desconocido. Pues. He hecho 14 años de periodismo. Pero ¿por qué con Centro Democrático? ¿Por qué? A ver, yo tengo clara la ideología de Carlos Rabascal, hombre de centro izquierda, pero ¿por qué con Centro Democrático? Porque Centro Democrático aceptó sumarse a esta invitación de este pacto social y de este acuerdo nacional. ¿Pero qué es Centro Democrático ideológicamente hablando? ¿Por qué planteo esta pregunta? Porque en 2021 Centro Democrático los apoyó a ustedes, Sí. al binomio Arau Rabascal, Sí. ciertamente, pero en 2023 apoya a Topic. Entonces, digamos que como que no hay una consistencia ideológica de Centro Democrático. A ver, yo no me voy a referir a temas coyunturales de procesos electorales, porque incluso esto es lo que yo estoy planteando, Fabricio y Belkis, este pacto social, este acuerdo nacional, baja más allá de las elecciones del 2025. En una elección se puede ganar o se puede perder, pero el tema es, este proyecto Ecuador, a partir de este pacto social y acuerdo nacional, debe ir más allá de un resultado electoral, porque si no sabemos construir al Ecuador en un proceso, en un horizonte de tiempo, estamos perdidos. ¿O acaso después de los 10 años el Ecuador no se fue a la debacle? ¿Por qué se fue a la debacle el Ecuador? Casualmente porque nos falta consistencia, casualmente porque nos falta entrar en ese proceso, casualmente porque no estamos trabajando de forma sostenida en una institucionalidad del país. Nosotros no queremos hacer política para apoderarnos de los distintos poderes y funciones del Estado. Eso es una irresponsabilidad. Casualmente lo que tú decías en tu editorial sucede ¿por qué? Porque hay una lucha por el poder y no una lucha por la estabilidad del Ecuador. Lo que está diciendo, perdón, Belkis, que te robe esa pregunta. Lo que está diciendo me lleva a la siguiente pregunta que es obvia. Un segundo, Belkis. ¿Cómo sabías que me iba a preguntar eso? No, me imagino. Pero a ver, una declaración del expresidente Rafael Correa la semana anterior, al final de la semana anterior en la colega Radio Pichincha, hablaba y le preguntaron los colegas sobre su candidatura presidencial o precandidatura presidencial, porque hoy es precandidatura presidencial, y hablaba de un proyecto personalista. ¿Es un proyecto personalista, Carlos? Me hace reír eso. O sea, de su respuesta anterior le pregunto esto. ¿Es un proyecto personalista? Mauricio, tú eres testigo porque eres periodista y el periodismo es testigo. De lo que yo menos tengo es de personalismo, pues.
¿O acaso no renuncié y no cedí la posibilidad de ser candidato a la presidencia en 2 ocasiones? Hoy, incluso hoy, cuando hemos hablado de este pacto social y acuerdo nacional que hemos dicho que no es el único movimiento político centrodemocrático. Seguimos en conversaciones con 4 organizaciones políticas adicionales. Y si hay otra persona que pueda ser candidato con mejores posibilidades, yo no tengo ningún inconveniente de dar un paso al costado y apoyar a esa persona, porque apoyo al proyecto. Yo no me aferro a una candidatura, no me aferro a una organización Usted podría ir a política. unas primarias, aunque ese término está desgastado en la política ecuatoriana, pese a que nunca se lo ha usado. Pero, Porque todo el mundo Fabricio, habla de primarias, a ver, primarias. no ¿Usted estaría de seamos acuerdo en ilusos. confrontar con otras candidaturas? Y claro, al que mejor le vaya, que vaya el candidato. Fabricio, no seamos ilusos. ¿Qué primarias podemos hablar No, del no, Ecuador? no. O sea, a ver, ¿dónde están los registros de las organizaciones políticas? Si aquí las famosas asambleas de los partidos políticos son levantar la mano Claro. en un canchón y nada más. Absolutamente de acuerdo. Entonces, ¿qué garantiza una primaria? Ahí lo que tú dices, entonces, habría que entrar en una reforma al Código de la Democracia para que se establezca una especie de paso en la Argentina y ahí sí pudiésemos garantizar unas primarias democráticas internas que permitan entonces escoger a los candidatos. Pero tal como está ahorita los partidos políticos, más parecen Junta General de Accionistas de Empresas. Carlos, Dele, Belkis. Carlos, a mí me parece importante hablarle directamente a la ciudadanía, sobre todo cuando estamos Definitivamente. hablando de precandidaturas, con miras de una elección y No, demás. En medio de esta crisis, Belkis. Sí, acá le dicen el mismo discurso de todos los políticos que buscan el poder. ¿Qué responder al ciudadano que le dice esto? ¿Qué lo hace realmente diferente a Carlos Rabascal? Y lo pregunto porque al final del día usted busca el respaldo de la gente. Y esto en medio de una población que cada vez cree menos en el quehacer político en este país. A ver, no sé si eso es una interpretación tuya de lo que la gente siente o alguien escribió eso, pero... Manuel Luna Bastidas le dice el mismo discurso de todos los políticos que buscan el A poder. ver, es que señor Luna, yo lo entiendo y lo comprendo, pues, porque realmente hay un hastío de la política. Y si yo estoy aquí y estoy respondiendo a esta circunstancia, es porque yo también ya estoy hastiado y estoy cansado de la política. Pero es que aquí no estamos discutiendo en el país las cosas importantes. Aquí estamos hablando si hablan inglés, hablan francés, cómo lo pronuncian. Aquí estamos hablando de temas coyunturales en el Ecuador, pero no estamos viendo los problemas estructurales del país. A ver, se plantea una reforma tributaria, Belkis. Una reforma tributaria que básicamente su eje central es incrementar el IVA del 12 al 15%. Pero yo le pregunto, ¿con eso estamos resolviendo los problemas? Tenemos al presidente Noboa que dice que es para financiar la guerra. Tenemos al ministro de Economía, Juan Carlos Vega, que dice que es para financiar los huecos fiscales. Comencemos entonces identificando cuál es el problema estructural. Tenemos un problema estructural que todos los años tenemos déficit de 1.400 millones de dólares, porque los ingresos permanentes están en 18.000. ¿Cómo superar este déficit? Que es la gran pregunta. ¿Cómo hacerlo? Sincerando al país, pues. Sincerando al país. Pero el problema es que ya la irresponsabilidad del manejo político ha hecho que en este momento el hueco fiscal para el año 2024 sea de 12.940 millones de dólares. Y tan solo lo queremos resolver con un incremento al IVA que es regresivo y que afecta a la gente. ¿Cómo se resuelve? A ver, se resuelve generando otras alternativas que no afecten y que a lo mejor no necesitan ni siquiera reforma legal, Belkis. Por ejemplo, el incremento del 6% del impuesto a salida de divisa es fundamental, pues, Belkis. Con eso se puede recoger 700 millones de dólares. ¿Y por qué el impuesto a la salida de divisas es fundamental? Porque está saliendo capitales del Ecuador. Peor todavía, con una declaración irresponsable de representantes de Cordes en que dice que está en peligro la dolarización. Eso genera pánico financiero. Entonces tenemos que frenar eso. O cuando lo comenté la semana anterior, cuando el economista Abelardo Pacheco hablaba de que vamos a un bimonetarismo. Yo digo, ¿de dónde sacaron eso? O sea, están generando pánico porque quieren justificar el alza del impuesto del valor agregado, IVA. Entonces busquemos otras alternativas. La eliminación de los escudos tributarios, o gastos tributarios, que no son otras cosas de los incentivos. Yo les doy incentivo, Fabricio y Belkis, como Estado ecuatoriano, ¿verdad?,
para no cobrarles impuestos, ¿ok? Porque se supone que van a invertir y generar trabajo. Pero, ¿cuánto se ha invertido? ¿Y qué trabajo se ha generado? Entonces, revisemos, pues. No te puedo dar cheque en blanco, pues. Entonces, esa eliminación de esos gastos tributarios puede recoger 2.000 millones de dólares. Ahí solamente tenemos 2.700. El cobro de deudas al SRI de grandes grupos económicos. Pero, a ver, pero más allá del de cobro de deudas al SRI, comencemos por el principio, pues, Belkis. Es decir, si estamos hablando de una reforma tributaria que quiere recaudar más, comencemos a cobrar a quienes deben al SRI. Partamos, una cosa es las contribuciones especiales, pero hay 6.000 millones de dólares que le deben al SRI, 2.000 millones de dólares en firme que se puede cobrar y no se ha hecho la gestión de cobro y se pasa a una reforma tributaria para condenar intereses, multas y recargos, etcétera, etcétera. Entonces, es la clase política que llega a los gobiernos las que genera este problema. Entonces, ahí también se puede cobrar. ¿Cuánto tiempo venimos hablando de los escáneres en la aduana? ¿Cuánto tiempo venimos hablando de los escáneres en la aduana? La última vez lo anunció Pablo Arosemena siendo gobernador del Guayas allá por noviembre del 2021. Okay. Y Andrés Reliche, que está en sintonía, se debe acordar porque él me pasó hace tiempo ese reporte que sacó Diario El Universo y que hasta ahora nada. Si se plantea el escáner, hagámoslo. Sí, pero no lo hacen. Pero controlamos, no solamente vamos a controlar el tema del tráfico de drogas, sino que además vamos a controlar la facturación, porque con las facturas electrónicas, con el cruce de información, y que pongamos a la UAFE a trabajar, ahí se pueden recuperar 700 millones de dólares. Y otra cosa, pues, ¿estamos en crisis o no estamos en crisis? Si estamos en crisis, entonces, al amparo de las normativas de la OMC, la Organización Mundial de Comercio, establezcamos un techo de 375 partidas no esenciales para el Ecuador, con lo cual podemos recuperar 400 millones de dólares. Y adicionalmente reestructuremos con los multilaterales entre 500, 800 millones de dólares. Pero por supuesto que se puede, falta voluntad y ¿Usted decisión qué opina política. del pago de 273 millones la semana anterior de deuda externa? Que se sigue prefiriendo seguir pagando y no pagarle a la gente. Hay quienes dicen que había que pagar eso para poder acceder a posibles fuentes e incluso reestructuraciones en el futuro. Mi querido Fabricio, toda deuda hay que honrar. Por supuesto. Por supuesto. La nacional y la internacional. Pero desde el principio se debió ir al fondo, al Banco Mundial y al Banco Interamericano, llevando un programa económico para poder reestructurar, pues. Me adelanto, porque ya sabíamos todos el hueco que hay. Si nosotros no nos adelantamos, evidentemente nos ponen las condiciones, pues. Como que en esta radio, supongamos que esta radio sea propiedad de ustedes, que no es propiedad de ustedes. Si venden 100, ¿verdad? Se baja la facturación y de los 100 no les están pagando y ustedes han financiado con la banca para ir a poner estas instalaciones, ¿qué hacen? Van a la banca, pues, le dicen, señores, no quiero que me condones nada, lo que quiero es que me amplíes el plazo para que me bajes la carga y el peso de la deuda para poderte pagar. Ya habrá tiempo, Carlos, de profundizar en eso. Sé que el tiempo es corto porque tiene que ir a otra entrevista, pero a ver, sobre lo coyuntural, ¿su candidatura no podría eventualmente contribuir, como dicen algunos, a una división de la tendencia del centro hacia la izquierda, Carlos Rabascal? A ver, si yo tengo miedo de cruzar la calle porque pudiesen atropellarme, nunca haría nada. Y no cruzaría la calle. No cruzaría la calle. Entonces, a ver, las elecciones son en febrero del 2025. Falta un año. ¿Por qué nosotros hemos comenzado? Porque los pactos sociales y los acuerdos nacionales no se construyen de la noche a la mañana. Además que usted tiene que llegar a septiembre, octubre ya con definiciones. O sea, creo que agosto, septiembre son estos ejercicios de democracia interna para formalizar las candidaturas. Correcto. Y además seguimos hablando con organizaciones políticas y con organizaciones sociales. Entonces, estamos intentando unificar la tendencia. Ahora, el que se quiere sumar, se suma. El que no se quiere sumar, no se suma. Carlos Rabascal, precandidato a la presidencia, y Jimmy Jairala a la vicepresidencia, ¿necesariamente? No se puede. Acuérdense no, pues son dos hombres. No tendría que operarse. Ahí, ¿qué figuras? Lloro. Ahí, ¿qué figuras se analizan, por ejemplo? Aunque puede sonar anticipado. Hablemos de perfiles, no se puede hablar de... De nombres no.
todavía no se puede hablar de nombres, es muy temprano para aquello, y adicionalmente eso va a depender de quiénes más se estén sumando. En la medida que se sumen más organizaciones políticas, incluso organizaciones sociales, veremos de dónde sale el tema. Y mi nombre va a estar a consideración de ese pacto también. Es decir, si el día de mañana esas organizaciones dicen, no va Carlos Rabascal el regreso a la paz de mi familia, pero eso sí, nunca renunciaría al activismo político. ¿Quiénes han sumado rápidamente, Carlos? Porque esto también es otra pregunta que nos han realizado. ¿Quiénes han sumado esto en aras de la transparencia? Organización política reconocida por el CNE, en este momento, Centro Democrático. Otra organización política con la cual está definiendo su postura, con la cual hemos conversado, es Reto. Hay otras que hemos conversado que no estoy autorizado todavía para dar los nombres. Correcto, Carlos. Te quiero agradecer por el tiempo y le A ustedes. comprometemos para que nos visite nuevamente y ampliar algunos conceptos sobre el plan de gobierno que usted pretende presentarle al país. No es que yo pretendo. Estamos recorriendo el país, este equipo de trabajo, este grupo de gente, hombres y mujeres, jóvenes y adultos, para construir ese plan de desarrollo, porque esta construcción merece ser construida desde todos los territorios. Usted no tiene un plan todavía. Tenemos líneas, estamos construyendo. Pero no el plan lo va a construir. A ver, tenemos líneas, sí, ya hemos avanzado en la construcción, pero estamos recorriendo el país. Por ejemplo, en esta semana, el día viernes, me reuní con el Frente Nacional de Agricultores y Pesqueros, donde salieron insumos, políticas tremendamente importantes para rescatar la ruralidad y el sector agrícola y pesquero artesanal. Gracias, Carlos. Muy A amable. ustedes. Carlos Rabascal Salazar, precandidato a la presidencia de la República, aquí en A Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.